Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya muy bien y que estén sobrellevando bien estos primeros días de frío que ya empieza en México. Yo estoy feliz porque este clima me encanta como para ponerme a investigar y a escribir. Y el episodio de esta semana trata sobre un tema que ha marcado la agenda política desde hace días. Se trata de Michoacán. El asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, detonó una conversación nacional sobre la inseguridad, el control que el crimen organizado tiene sobre ciertos territorios, el papel de los municipios frente a un problema que lo supera por mucho y, por supuesto, la historia personal del propio Carlos Manzo, quien desde hace ya varios años había estado denunciando las condiciones de inseguridad que se vivían en su estado. En una entrevista para N+, unos meses antes de su asesinato, el alcalde Carlos Manzo advirtió lo que se vivía en su municipio. Estamos muy preocupados por la situación que pasa en nuestro municipio y que pasa en todo el interior del estado de Michoacán. Hace unas semanas, en un operativo, se encontraron evidencias contundentes y pruebas de que operan grupos armados que están siendo entrenados dentro de esta actividad criminal de la delincuencia organizada. Manzo era famoso por la forma en la que se presentaba, como un alcalde valiente que hablaba de frente sobre el problema de la delincuencia. En un video que se hizo viral, aparecía regañando a las madres que saben que sus hijos están involucrados en el crimen y no hacen nada al respecto. Ustedes, sus familias, que dejen de ser alcahuetas de hijos sicarios, de hijos drogadictos, de hijos rateros, de hijos que andan secuestrando, de hijos que andan haciendo cosas clandestinas. Carlos Manzo en el pasado fue miembro de Morena, pero en 2022, cuando el partido decidió no darle la candidatura para la alcaldía de Uruapan, él se lanzó como candidato independiente y fundó el llamado Movimiento del Sombrero. Siempre andaba con sombrero, en honor a su herencia familiar y cultural, pero este accesorio se convirtió además en la imagen de su lucha, a la que se sumaron decenas de miles de ciudadanos y otros liderazgos políticos. Ganó la elección como alcalde y junto con él llegaron regidores y legisladores de su movimiento. Y ya en la alcaldía, Manzo se dedicó a hablar de la inseguridad. Era un alcalde carismático y cercano a la gente. El sello de su gobierno era que él mismo patrullaba las calles de Uruapan. Y en entrevista tras entrevista, pedía ayuda al gobierno federal para enfrentar al crimen en su municipio. Tras pocos meses en el cargo, Manzo se había convertido ya en una figura nacional. Pero el sábado 1 de noviembre, durante las celebraciones del Día de Muertos, fue asesinado a balazos. Y el país entero se conmocionó. La noticia recorrió los noticieros, los periódicos y las redes. La Fiscalía de Michoacán identificó al autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El ataque armado ocurrido el 1 de noviembre en el centro histórico de Uruapan. Este fue el recorrido del homicida de Carlos En respuesta a lo sucedido, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan para la Paz en Michoacán. Una estrategia de 12 ejes que abarca desde la construcción de infraestructura como carreteras y programas sociales hasta el refuerzo del sistema de justicia y el envío de 10,000 elementos de seguridad, sobre todo del Ejército y la Guardia Nacional, a Michoacán en los próximos días. Su propósito es retomar el control del territorio, según dijo. En total, se estima una inversión de alrededor de 57,000 millones de pesos en el estado. ¿Es esta la primera vez que el gobierno federal hace un plan de emergencia para atender la crisis de violencia en Michoacán? ¿O estamos ante un caso de política déjà vu? Política déjà vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Era febrero de 2013. El presidente Enrique Peña Nieto llevaba apenas 3 meses en el poder. Era un hombre que proyectaba una imagen de juventud y capacidad. Y desde que llevó al PRI de vuelta a Los Pinos, se dedicó a impulsar cambios profundos en casi todos los ámbitos. Educación, trabajo, energía, impuestos y telecomunicaciones, entre otros. Lo que muchos antes de él habían intentado, él lo estaba consiguiendo. Las grandes reformas del Estado.
Daba la impresión de que no tenía un segundo que perder. El país lo amaba. Enrique, no está tu gaviota, pero aquí está tu guajolota. El carisma que lo había acompañado durante las campañas era ahora también su carta de presentación como presidente. Pero además, ya tenía resultados que presumir. En ese contexto, el 25 de febrero, apareció en la página 33 del diario La Jornada una nota escrita por los corresponsales locales y cuyo titular decía: Michoacanos quitan patrulla a policías. El texto iba más o menos así. Habitantes de la comunidad La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán, se armaron y despojaron a la policía municipal de 2 patrullas para integrar su propio cuerpo de seguridad. Los hechos ocurrieron el mediodía de ayer en esa localidad, ubicada a unos 30 kilómetros de Apatzingán. Los inconformes, con el rostro cubierto y armados con pistolas y rifles de alto poder, aseguraron que están cansados de extorsiones y amenazas de grupos criminales. Vecinos de Tepalcatepec aseguraron que este lunes y martes no habrá clases, en demanda de que se resuelva el problema de la inseguridad. El país todavía no lo sabía, pero acababan de nacer las famosas autodefensas en Michoacán. Hombres, mujeres y jóvenes, desesperados ante la crisis de violencia en la que estaba sumergido el Estado, se habían levantado en armas para combatir a los delincuentes por sus propios medios. Como conseguir las armas, las patrullas y los equipos era difícil para ellos, habían comenzado a quitárselas a los policías. Y con ese equipo, instauraron un gobierno paralelo en sus pueblos y comunidades. La indignación de las comunidades de Michoacán estalló el 13 de noviembre de 2012. Juan José Cruz García fue asesinado y su hermano Gerardo desaparecido. Ante la indiferencia de las autoridades para resolver los crímenes, los pobladores comenzaron a armarse y a instalar puestos de control en los principales accesos a sus comunidades. En este naciente movimiento de autodefensa en Michoacán, no hay líderes visibles. Los pobladores aseguran que su causa es justificada. Denunciaron que la policía municipal está coludida con el crimen organizado. Ante el surgimiento de las autodefensas, las opiniones en el país se polarizaron. De un lado estaban quienes las condenaban, argumentando que era intolerable tener grupos armados sometiendo a las policías y patrullando las calles sin ninguna autoridad legal. Por otro lado, estaban quienes los defendían, que sostenían que las autodefensas eran la expresión última del hartazgo de la gente frente a la inseguridad. Y si el gobierno no hacía nada, ellos tenían el derecho de levantarse en armas. El municipio de La Ruana, donde surgieron las primeras autodefensas, es un municipio en el noroeste de Michoacán, cerca de Jalisco. En 2013 tenía poco más de 10,000 habitantes, quienes se dedicaban sobre todo a cultivar limones, a la ganadería y en menor medida a sembrar otras frutas como mango, papaya y toronja. Según relataban los pobladores, la violencia en La Ruana comenzó a descomponerse años atrás, cuando el cártel de la familia michoacana y luego los caballeros templarios llegaron a la zona intentando hacer a un lado a los Zetas, un grupo violento que tenía el control de la marihuana y de la incipiente producción de metanfetaminas. El conflicto entre los grupos armados generó una violencia sin precedentes en estos municipios, pero la situación empeoró hacia mediados del gobierno de Felipe Calderón, derivado de una serie de medidas tomadas por el presidente. Y sí, el problema de la inseguridad y violencia en Michoacán podía rastrearse décadas atrás, desde los años 50 y 60 con el tráfico de drogas. Pero de manera más reciente, había antecedentes en el sexenio inmediato anterior. En el año 2006, el panista Felipe Calderón llegó a gobernar un país sumamente dividido. La oposición, liderada por Andrés Manuel López Obrador, quien había sido su contrincante en la contienda presidencial, acusaba fraude en las elecciones. Pero el Tribunal Electoral no encontró evidencia de tal fraude y confirmó el triunfo de Calderón por una diferencia de menos de 1 punto porcentual. El candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo 15,284,000 votos, que equivalen al 35,89% de la votación total. El candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador,
obtuvo 14.756.350 votos, que equivalen al 35.31% de la votación total. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. En ese contexto, Felipe Calderón, ya como presidente electo, anunció su primera gira y eligió para ello nada más y nada menos que su estado natal. Michoacán, un estado gobernado por el PRD, el partido de López Obrador. Aquel 8 de septiembre del año 2006, a Calderón lo recibieron manifestantes afines a AMLO, con pancartas en manos y consignas acusándolo de usurpador. A pesar de ello, Calderón pudo sostener una serie de reuniones, presentarse en un gran evento con simpatizantes e incluso darse tiempo de visitar a sus familiares en la ciudad. Más allá de las divisiones políticas, lo que todos en Michoacán le contaban, sus aliados, su familia y sus opositores, coincidía. El Estado estaba hundido en una crisis de inseguridad. El crimen organizado había ganado terreno, haciéndose de plazas cada vez más grandes. Durante esta gira, Felipe Calderón aprovechó para lanzar un primer mensaje de reconciliación hacia el gobernador, quien era Lázaro Cárdenas Batlle, nieto del ilustre expresidente del mismo nombre e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, el ex candidato presidencial, fundador del PRD e ícono de la izquierda mexicana. Calderón, en un gran evento frente a simpatizantes y representantes de medios, declaró algo así. Estamos llamados a dejar a un lado las semillas de la discordia y a sembrar las semillas de la unidad y la concordia entre los mexicanos. A pesar de que en algunos segmentos de este partido se siembra insistentemente la discordia, la sinrazón, la ira y el odio hacia los demás y hacia nosotros, no tenga México y Michoacán la menor duda. Voy a apoyar con toda la fuerza de la Federación al gobierno del Estado de Michoacán, encabezado por Lázaro Cárdenas, en su lucha por rescatar la estabilidad que los michoacanos merecen. Pocos días después de aquella gira, el gobernador de Michoacán dejó de lado sus diferencias políticas con Calderón y solicitó una reunión con él y con quienes serían sus altos mandos de seguridad en el gobierno. Ahí, el gobernador michoacano le dijo abiertamente al futuro presidente que el tema de la seguridad se le había salido de las manos. Le pedía que, en cuanto tomara protesta, mandara fuerzas federales al estado para apoyar en las tareas de seguridad. Durante el 2006, se habían registrado en Michoacán cerca de 500 asesinatos, una cifra sin precedentes. Además, ya existían fuertes pugnas entre cárteles que provocaban enfrentamientos a plena luz del día. Apenas un año antes, en diciembre de 2005, había sido asesinado el director de Seguridad Pública del Estado, Rogelio Sarasúa. Y un mes después, fueron asesinados el director y subdirector de seguridad en el municipio de Lázaro Cárdenas, uno de los más violentos del estado. La situación era gravísima. Así que, a inicios de diciembre, cuando Calderón asumió el cargo, la solicitud de Cárdenas se formalizó. Michoacán pedía ayuda. La Policía Federal, en ese momento, apenas contaba con alrededor de 6,000 elementos. En cambio, el ejército tenía alrededor de 200,000, más otros 40,000 de la Marina. Al ver estos números, Calderón tomó una decisión que marcaría su sexenio y el rumbo del país en las siguientes décadas: enviar a las Fuerzas Armadas a Michoacán para combatir al crimen organizado. El 11 de diciembre de 2006, apenas 10 días después de haber tomado posesión como presidente, lanzó la primera operación conjunta, en la que participaban diversas áreas del gobierno federal y del estatal. En este proceso, casi 7,000 elementos de seguridad, la mayoría militares, llegaron a los municipios más violentos del estado. Y la presencia del gobierno se sintió de inmediato. Según lo relata el especialista Eduardo Guerrero, la oleada de arrestos y decomisos que siguió a aquel operativo contribuyó a bajar los niveles de violencia. Si en 2006 hubo 500 homicidios en Michoacán,
En 2007 fueron 328 y en 2008 hubo 289. En 3 años, los homicidios se redujeron 45%. La gira que hizo Calderón un año más tarde al Estado, en octubre de 2007, fue completamente distinta a la anterior. En esta ocasión, el gobernador lo recibió en persona y desayunaron juntos antes de iniciar actividades de trabajo. Ya había ciertas acusaciones fuertes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por los militares que estaban en el campo, ejecuciones de personas inocentes y torturas. Sin embargo, estos señalamientos todavía no lograban empañar la buena imagen que se tenía de los resultados en los operativos. El escenario era tan favorable que unos meses más tarde, cuando el ahora rey Felipe IV de España y su esposa, la reina Leticia, vinieron a México, Calderón los llevó a conocer Michoacán. El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y su esposa, doña Leticia Ortiz, visitaron la capital michoacana y recorrieron las principales calles del centro histórico de Morelia, acompañados del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa, Margarita Zavala. Junto a nuestro afecto y solidaridad hacia las víctimas y sus familias, deseamos que todos los heridos se recuperen pronto y superen ese horror que han sufrido. Los logros iniciales en Michoacán animaron a Calderón a replicar el mismo modelo en otros 7 estados: Baja California, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En colaboración con los gobernadores, fuerzas militares entraban al estado y se asentaban en las zonas más peligrosas. Sin embargo, la estrategia en estos estados no funcionó como en Michoacán. Especialistas señalan que esto se debió a varios factores. Uno de ellos es que las organizaciones criminales aprendieron el modo de trabajo del gobierno y se perdió el factor sorpresa. Otra razón es que al tener la atención dividida entre varios estados, las Fuerzas Armadas se volvieron menos efectivas. En tercer lugar, conflictos internos entre grupos criminales detonaron nuevos enfrentamientos, sobre todo en el norte del país. En cuarto lugar, la estrategia del combate a los cárteles se topó con organizaciones criminales cada vez mejor equipadas gracias a armas y municiones que conseguían fácilmente en el mercado estadounidense, que vio en los cárteles un enorme negocio. En 6 de los 8 estados en los que se hicieron operaciones conjuntas, los homicidios aumentaron durante el año posterior a la entrada de las fuerzas militares. Y a todo esto se sumaba un quinto problema: la debilidad del sistema de justicia. En el caso concreto de Michoacán, el ejemplo más claro sucedió en mayo de 2009, cuando elementos de la Policía Federal y el Ejército detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez. Presuntamente, a todos por tener vínculos con el crimen organizado y concretamente con la familia michoacana. La noticia sonaba como un golpe tremendo contra el crimen. Sin embargo, resultó muy mal. En los siguientes meses, todos los detenidos fueron siendo liberados poco a poco. Entre la corrupción del sistema judicial, las extorsiones de los grupos criminales, la falta de capacitación de policías y militares en el manejo de pruebas y los expedientes mal hechos por parte de las fiscalías, el resultado fue desastroso. Las tasas de homicidios volvieron a subir y los grupos criminales, al final, volvieron a hacerse de grandes territorios de Michoacán, ahora con mejores armas. Y aunque al final del sexenio se comenzó a ver una curva de descenso en los homicidios a nivel nacional, cuando Peña Nieto llegó al poder, la estrategia de seguridad simplemente se detuvo. Se dejó de hablar del tema como si con eso se resolviera el asunto. Naturalmente, eso no sucedió. Los cárteles continuaron creciendo y peleando entre ellos, y sus actividades se multiplicaron cada vez más. Ya habían pasado de las drogas a los secuestros y al robo de comercios. Pero en todo ese proceso, habían encontrado el negocio perfecto: la extorsión. Y es que el delito de la extorsión les permitía ganar dinero con cualquier actividad lícita que hicieran los ciudadanos. Pobladores de la región de Tierra Caliente señalan que para 2013 los cárteles les cobraban a los habitantes 100 pesos al mes por la vivienda, es decir, por permitirles vivir en su propia casa. Cobraban 150 pesos por cada máquina de videojuegos en una tienda y así iban cobrando al que vendía pollo, al que hacía zapatos y al que reparaba electrodomésticos.
Pero el mayor golpe sucedió cuando el crimen alcanzó a las empacadoras de limón, a las que llegaban a cobrarles 2 pesos por kilo. El crimen organizado llegó también a las industrias del aguacate, el queso y la ganadería, y cobraban diezmo a los municipios del dinero que recibían del Estado o la Federación. A todo eso se sumaba la humillación y vejaciones constantes y sin motivo a los pobladores, violaciones de mujeres y niñas y violencia extrema contra ciudadanos simplemente para mostrar su poder. Fue en este contexto que se levantaron las autodefensas. Pobladores hartos de la situación, que preferían morir peleando que permitir que los cárteles continuaran aterrorizándolos a ellos y a sus familias. Y la mayoría de la gente, de las comunidades, están armados. Todos estamos indignados porque ya estamos cansados de que el gobierno no esté haciendo lo que debe de hacer. Los meses después del levantamiento estuvieron marcados por el conflicto. Autodefensas secuestraban policías mientras se convertían ellos mismos en las autoridades autoimpuestas de los poblados. El cártel de los Caballeros Templarios tomaba carreteras y explotaba subestaciones de la CFE con bombas Molotov. Las disputas entre grupos criminales seguían creciendo y era difícil distinguir quiénes eran los malos y quiénes eran simples ciudadanos intentando defenderse. Por si fuera poco, el gobernador priista Fausto Vallejo estaba acusado de corrupción y de tener vínculos con los Caballeros Templarios. El secretario de gobierno y el propio hijo del gobernador habían aparecido en videos conversando e incluso tomando cerveza con la Tuta, líder del cártel. En ese contexto, el presidente Peña Nieto tomó una decisión importante. La situación exigía la intervención urgente del gobierno, así que anunció el Plan Michoacán. Envió alrededor de 5,000 elementos del Ejército, Marina y Policía Federal al Estado, para tomar control de los lugares más peligrosos, según dijo. Además, designó a una especie de representante del gobierno federal en el Estado. Para esta tarea, eligió a Alfredo Castillo, un colaborador cercano a quien le dio el título de Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán. Alfredo Castillo había hecho su carrera en el servicio público navegando entre asuntos de seguridad y procuración de justicia. Se había vuelto cercano a Peña Nieto cuando este fue gobernador y designó a Castillo como procurador. Castillo llegó a instalarse en un hotel de Morelia en enero de 2014. Nadie tenía muy claro cuáles serían sus funciones. Parecía que sería una especie de gobernador alterno, pues decidiría no solamente sobre asuntos de seguridad, sino también sobre el manejo de programas sociales federales. Es decir, que tenía bajo su mando la fuerza y el dinero. A modo de burla, la gente en Michoacán comenzó a llamar a Castillo el Virrey. La primera tarea que tenía Castillo era regularizar a las autodefensas. No podía permitir que pobladores armados siguieran actuando en nombre de la justicia, pero fuera de la ley. Se creó así el modelo de la Fuerza Rural Estatal, con el que se pretendía integrar a los pobladores a un registro formal del gobierno, con permisos para portar armas y límites a su autoridad. Esta tarea funcionó solo a medias. La regularización se hizo de forma desordenada. Muchos miembros de los grupos no querían integrarse al Estado y terminaron por formar sus propias células clandestinas y al margen de la ley. Incluso varios terminaron por integrarse a grupos criminales como los Viagras y la Nueva Familia Michoacana. Otros miembros de las autodefensas sí aceptaron integrarse a la Fuerza Rural, pero en el camino se abrió la puerta para que los cárteles infiltraran a esos grupos, lo que les daba acceso a información privilegiada, más armas y permisos para portarlas. Las disputas de los cárteles continuaron. No consiguieron detener a los líderes de los Caballeros Templarios y, por el contrario, la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado comenzó a expandirse hasta convertir a Michoacán en su principal centro de operaciones. En enero de 2015, un año después de haber llegado, Alfredo Castillo se fue del estado. No hubo una ceremonia que lo anunciara ni una entrega de resultados. La realidad es que Michoacán seguía tan inseguro como siempre. Y a la mitad del gobierno de López Obrador, una nueva crisis estalló. He estado a punto de dejar todo y
La tranquilidad pues no tiene precio, que no hay una confianza ante el gobierno. Les pediría a las autoridades que brindaran esa confianza hacia el ciudadano, no la hay. Yo siento que peor porque ahora tengo más miedo por todo lo que me ha sucedido. El crimen organizado ya no solo cobraba extorsiones, sino que ahora ellos mismos estaban empezando a controlar los mercados de los productos más importantes. Limones, aguacate, pollo, carne, todo pasaba por manos del crimen. Ante la situación, familias enteras estaban dejando sus casas para irse a refugiar en otros estados. Además, ahora el cártel Jalisco Nueva Generación se disputaba territorios con los cárteles locales. En ese contexto, el presidente López Obrador, tal como lo habían hecho sus antecesores, decidió que Michoacán requería una intervención urgente e implementó un plan extraordinario con el que envió alrededor de 12,000 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, según se dijo, para retomar el control del territorio. Por otro lado, se construyeron en esos meses 33 instalaciones de la Guardia Nacional y se aumentó el envío de programas sociales al punto en que el 70% de las viviendas del Estado recibía al menos uno de ellos. El 3 de diciembre de 2021, en una conferencia matutina desde Morelia, López Obrador anunció que la situación estaba bajo control. Tenemos la tarea de pacificar Michoacán y estamos evaluando el plan que ya se echó a andar para lograr la paz y la tranquilidad en Michoacán, sin declararle la guerra a ningún grupo, buscando proteger a la gente y atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Pero una vez más, el plan fracasó. Después de unos meses de reflectores, el gobierno se enfocó en otras prioridades. El crimen organizado volvió a ganar terreno y los pobladores volvieron a estar a la deriva, a expensas de criminales que controlan segmentos enteros del territorio. No fue sino hasta el 2025, con el asesinato del valiente líder de los limoneros, Bernardo Bravo, y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que todo el país, y sobre todo el gobierno federal, voltearon a ver el estado de nuevo. ¿Qué nos dice la historia sobre la violencia en Michoacán y todas las estrategias de seguridad que se han intentado? Bien, Michoacán ha tenido una larga experiencia en estrategias de seguridad con intervenciones federales en el estado. Por lo menos hemos contabilizado 5, de las cuales lamentablemente los resultados han fracasado. Están escuchando a Salvador Maldonado, él es profesor investigador del Colegio de Michoacán y especialista en temas de violencia y de seguridad en la región. Salvador, nos dices que al menos hay 5 que se han intentado y que han fracasado. ¿Cuáles son estas 5 estrategias de las que hablas? La primera estrategia que investigamos a través de archivos históricos se dio en el año 1959. Fue una intervención federal en donde se envió un batallón de cerca de 650 soldados para combatir el narcotráfico. La segunda estrategia, que fue una estrategia no directamente abierta, fue entre el año 1988 y 1989, en una plena efervescencia de movilización electoral y postelectoral, en donde se trazó otra estrategia contra el narcotráfico que generó profundas violaciones a los derechos humanos. La tercera estrategia fue la de Felipe Calderón en el 2006, que desde allí empezamos con una estrategia federal muy amplia, de gran calado, y pues todos sabemos las consecuencias y los costos que ha llevado. Posteriormente, en el 2013, cuando en el contexto del levantamiento de las autodefensas, se generó otra intervención federal, también nombrada de otra manera como Plan de Michoacán, que al final lograron desarticular ciertos grupos del crimen organizado, pero a partir del 2015 y 2016 volvimos a tener otra ola, otro ciclo de violencias, que es la que estamos ahora padeciendo. Y pues la última es el plan que hace unos días se ha trazado como Plan Michoacán de Seguridad y Paz. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan muy robusto que incluye
más de 100 acciones en distintos ejes para atender la crisis de la seguridad en Michoacán, con una inversión, según dijo, de más de 50,000 millones de pesos, que bueno, incluyen tanto presupuesto que ya estaba destinado como algunas cosas adicionales. ¿Cuál es tu impresión de este plan? Mi primera impresión del plan es un plan muy dado a conocer de una manera muy rápida, muy apresurada. Es un plan que no tiene todavía ejes centrales estratégicos, más allá de las declaraciones. Es un plan que además presupuestalmente no tiene ninguna originalidad, ¿no? No hay un replanteamiento, por ejemplo, presupuestal, sino más bien hay una llamada de la presidenta a poder rearticular las funciones y las actividades y los proyectos de cada una de las instituciones federales, que de hecho ya están presupuestadas, fueron presupuestadas en el presupuesto de egresos del año pasado, y las siguientes del siguiente año pues ya fueron también presupuestadas. Entonces no hay un presupuesto especial, solo hay una reconcentración de actividades. Por otro lado, en temas de seguridad, el plan tiene todo un reto. En uno de los puntos se dice que el plan Paricutín va a ser tratar de evitar los enfrentamientos. Y la gran pregunta es, si estamos en un contexto de un conflicto armado muy agudo, ¿cómo se puede evitar conflictos en un contexto, en un terreno donde las confrontaciones armadas han sido y son muy, muy profundas, muy graves, ¿no? Esa es, digamos, una gran pregunta que tenemos allá y que no hay como cierta claridad o no lo han señalado de cómo van a generar esta estrategia de desarticulación de los grupos. Sí, históricamente en los últimos años pues ha sido más bien como evitar estas confrontaciones o evitar estos procesos de desarticulación. El invertir en ciertos espacios como por ejemplo la educación para evitar el reclutamiento, pues no va, creo que por allí el asunto, ¿no? Es decir, lo que tenemos ahorita en zonas de conflicto es un problema muy fuerte en términos de abandono escolar. En zonas donde prácticamente nadie entra. Entonces, los maestros, los alumnos están evitando ir, o en un contexto de confrontaciones o de control territorial, es muy difícil. Entonces, si evitar conflictos significa, ¿no?, generar un control territorial por parte de las fuerzas del Estado, pues eso va a implicar un cierto tipo de enfrentamientos, ¿no?, que pueden ser inesperados. Entonces, hoy esos territorios están controlados y para poder recuperar el control, pues va a ser un trabajo muy difícil en temas de las tareas de seguridad, pero también de restablecimiento de los servicios, ¿no? Servicios públicos como la luz, como el internet, como la educación, como el agua, donde han sido completamente dañados, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son los grupos que controlan el territorio en Michoacán? Hay varios grupos que se han estado integrando, escindiendo de otros grupos pequeños o más grandes, pero digamos que los grupos más importantes es el Cártel Jalisco, que se han aliado con otros grupos regionales. Estamos hablando de unos cerca de 5 grupos que se están rearticulando, como decía, de una u otra forma. Entonces, hay liderazgos también regionales que logran crear alianzas con otros. Entonces, pues tenemos estos grupos como los Viagras, como el Cártel de la Virgen, como el Cártel Jalisco, como los Templarios y con otros grupos que se están aliando de una u otra forma a ellos. Uno de los delitos más difíciles de perseguir, bueno, de detectar de inicio, es la extorsión, ¿no? Porque es mucho más silenciosa que otro tipo de actividades. Y
Y porque requiere además la denuncia por parte del ciudadano. ¿Cómo funciona este delito en el estado de Michoacán? Lo que no hemos llegado a comprender es que estas prácticas extorsivas forman también parte de todo un ecosistema de economías criminales que incluso van a nivel de escala. Es decir, son prácticas que se enlazan en temas de obtención de cuotas ilegales, porque gran parte de estas economías ilegales terminan en un ciclo de interacción con las economías legales. Eso es lo que ha pasado en gran parte de la región de Tierra Caliente, o la zona aguacatera, donde las extorsiones generan todo un ciclo de economías legales y ilegales que es muy difícil, digamos, detectar hasta dónde entra y hasta dónde es algo legal o algo ilegal en temas de las cuotas, ¿no? No se ven, ¿no? Como por ejemplo la manipulación de los precios, ¿no? De los precios de ciertos productos, como por ejemplo la forma en cómo se genera un cierto tipo de encarecimiento para lograr subir o bajar el precio, o para que ciertas extensiones territoriales puedan ser objeto, digamos, de comercialización. ¿Qué es lo que ha fallado? O más bien, ¿qué se necesita hacer? ¿Ha sido hasta ahora un problema de falta de elementos policíacos? Es decir, ¿se necesitan mandar más militares al Estado? ¿O es un tema de procuración de justicia y, ¿no?, meterle más dinero a las fiscalías? ¿O es un trabajo de tejido social? Es decir, ¿cuál tendría que ser la apuesta del gobierno, o en dónde es que las estrategias anteriores no han funcionado? La experiencia de 5 intervenciones que he señalado han llevado por delante el tema de la militarización, el tema de enviar miles y miles de soldados, marinos, policías, y las consecuencias han sido muy limitadas, ¿no? Y en su lugar se han generado grandes violaciones a derechos humanos que han puesto, digamos, en cuestión la manera en cómo una estrategia de seguridad puede lograr, ¿no?, restablecer, digamos, de alguna forma un cierto entorno, un ambiente de relativa paz, ¿no? Lo que yo veo ahora con estos grupos es que han logrado tener un posicionamiento y un control territorial que es muy difícil desde mi punto de vista trazar, erradicar solo a través de una estrategia de militarización. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, yo creo que hay varias cosas. Primero, tenemos como a nivel nacional una tasa, un porcentaje de carpetas de investigación que no han sido concluidas, ¿no? Alrededor de un 98% de impunidad, ¿no?, de no resolución de carpetas de investigación. Tenemos un aparato de justicia, digamos, muy limitado. Pero lo que aquí es algo más importante, la presencia del Estado federal, ¿no?, sigue siendo limitada, sigue siendo tibia, sigue siendo una presencia que no logra profundizar sus mecanismos, sus estrategias de limpieza a varios niveles, ¿no? Y yo creo que es donde está el mayor desafío, y viendo las estrategias hacia atrás, es el mismo problema que hemos tenido anteriormente, ¿no? Es decir, como lo podemos señalar de una manera muy gráfica, ¿no? Gran parte de las estrategias ha sido de venir cuando hay fuego, llegan los bomberos, apagan el fuego y se van, y el problema sigue. Y en estas grandes estrategias de todas las décadas que hemos tenido, pues así ha funcionado de cierta forma las intervenciones federales, ¿no? Pues como ya escuchamos, no parece que el plan que se acaba de presentar sea tan distinto de lo que se había intentado antes. Ojalá que pronto se complemente, que se desarrollen nuevas estrategias para que haya mejores resultados. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio.
Les deseo que tengan una gran semana.